lectura a la cuenta, a quien le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un ordinario de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión por el que se le solicitó al Superintendente de Educación informar sobre las medidas adoptadas y las acciones de acompañamiento a los estudiantes afectados por una situación ocurrida en el colegio particular subvencionado Santa Cruz College de Puente Alto, en la que estudiantes de quinto básico se dirigieron a profesores del establecimiento para denunciar tocaciones y exhibición de contenido inapropiado por parte de un funcionario del establecimiento. Un ordinario de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da cuenta un oficio a esta comisión por el que se solicitó al Superintendente de Educación disponer una fiscalización e informar sus resultados sobre la situación que aqueja a profesores de la comuna de Ancud, quienes postularon al bono de incentivo al retiro y si bien se les adjudicó dicho bono en el año 2021, retardaron su salida esperando el pago de las cotizaciones previsionales impagas. Sin embargo, a la fecha no han recibido el pago del bono de incentivo al retiro y los dineros de dicho bono no han sido devueltos al Ministerio de Educación, por lo que se desconoce en qué fueron utilizados. Un ordinario de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión por el que se le solicitó al Superintendente de Educación Superior informar la situación del Centro de Formación Técnica Estatal ubicado en la comuna de Chañaral, cuyos estudiantes se han movilizado solicitando mejora de la institución de educación superior y su equipamiento técnico, atendidos los problemas que la quejan, tales como falta de equipamiento técnico, condiciones mínimas para realizar clases, falta de talleres electromecánicos y baja acreditación del Centro de Formación Técnica que impide a los estudiantes acceder a prácticas estudiantiles. Un correo electrónico de la diputada Mónica Arce, por el cual solicita recabar el acuerdo de la comisión para recibir una audiencia al director del Servicio Local de Educación de Magallanes, señor Mario García, a fin de que se refiera a las dificultades de los SLEP en la contratación de directores para los establecimientos escolares en la educación pública. Un correo electrónico del abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Nicolás del Fierro, quien a nombre de la directora del instituto, Consuelo Contreras Largo, solicita audiencia con la comisión para exponer el informe denominado Derecho a la Educación de las y los estudiantes de los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública Atacama, realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en julio del 2024, el que ya fue enviado a esta comisión mediante un oficio, respuesta de otro oficio de esta comisión. Correo electrónico del licenciado en Educación Marco Antonio Candia Oliva, quien expone su trayectoria docente desde el 1 de marzo de 1984 a la fecha, indica que durante el año 2015, fecha fijada por la ley 20.822 para ser considerado docente beneficiario del bono del incentivo al retiro, se encontraba desempeñando funciones como supervisor técnico pedagógico en repartición del Mineduc. Señala que la ley estableció como requisito para ser beneficiario del bono haber estado desempeñando funciones en un establecimiento educacional del área municipal o SLEP, requisito que lo deja fuera del beneficio, por lo que al jubilarse el año 2025 a la edad de 65 años, no tendrá derecho a percibir dicho incentivo. De acogerse a jubilación el próximo año, terminaría su relación laboral con el sostenedor por aplicación del artículo 72, letra A del Estatuto Docente, y solicita analizar la posibilidad de que los directivos que se encuentran en una situación similar puedan jubilar en la edad establecida en la ley y seguir laborando con el mismo empleador hasta terminar el periodo directivo de 5 años para recibir la indemnización que contempla la ley 20.501. Correo electrónico del señor Carlos Cruz Carvajal, por medio del cual hace denuncia en contra de la autoridad que nombra, pertenecientes al Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Coquimbo y en contra de toda otra autoridad académica de dicho Centro de Formación Técnica, que por naturaleza su cargo haya participado en los hechos que relata. 3 correos electrónicos provenientes de la misma casilla electrónica que son los siguientes. Por el primero, suscrito por estudiantes y familias en alerta, se hace llegar un texto denominado Manifiesto de Denuncia y Justicia en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, dirigido a las autoridades de Chile, en el que expone que alza sus voces para recordar a quienes ya no están, a sus compañeros caídos, cuyas vidas le fueron arrebatadas por un sistema cruel que convirtió a la educación, a su juicio, en una lucha contra la desesperación, el trauma y el miedo.
Un segundo correo suscrito por estudiantes en alerta que insta a tomar las medidas que proponen, como adoptar la ley de seguridad del Estado para proteger a los estudiantes y empoderarlos, asegurando que la búsqueda de ayuda y la denuncia de abusos no se convertirán en una nueva fuente de victimización. Sostienen que la ley de seguridad del Estado debe garantizar que estos sistemas de apoyo sean inviolables, convirtiendo cualquier intento de utilizarlos como medio de hostigamiento en un delito grave contra la seguridad nacional y los derechos humanos. Y por el tercer correo suscrito por familias y estudiantes en movilización, reitera la solicitud de impulsar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en casos de negligencia que resulten en la muerte de estudiantes por maltrato universitario y establecer un grupo de trabajo interministerial que incluya representantes de educación, salud, justicia y desarrollo social para abordar la crisis de manera integral. Asimismo, instan a las autoridades de las instituciones de educación superior a rectificar y fiscalizar porque la muerte de un estudiante, a su juicio, es responsabilidad de las casas de estudio, especialmente cuando están informadas sobre los maltratos. Además, encuentran inaceptable que el Ministerio de Educación reciba a los rectores y aún no se pronuncie frente a esta urgencia. Un correo electrónico de la señora Patricia Garrido Moncada, contador general y público, quien solicita audiencia con la Comisión para referirse a las vulneraciones de los derechos humanos que comete a su juicio la Universidad Viña del Mar en contra de sus alumnos de último año. Y finalmente una comunicación del Partido Comunista por el cual informa el reemplazo de la diputada Daniela Serrano por el diputado Luis Cuello. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Palabras sobre la cuenta, antes de entrar en puntos varios. Diputado Bobadilla. No nos podemos pronunciar respecto al reemplazo, ¿cierto? No, diputado. No, pero yo me alegro que llegue Cuello a la Comisión de Educación. Sí. Creo que puede hacer un tremendo aporte, presidenta. Presidenta, no, poniéndonos serio. A lo menos una, y creo que pueden ser dos notas que dicen relación con el incentivo al retiro. Y usted bien recordará, presidenta, que hace algunas sesiones atrás yo solicité, y otros colegas también, que pudiéramos invitar al presidente, o sea, al ministro de Educación, para que nos pudiera dar cuenta en detalle del estado de situación del tema del incentivo al retiro, porque yo creo que a todos nos ocurre que nos encontramos con profesores en los distritos y nos preguntan qué pasa. Entonces sería interesante que pudiera, dentro de su apretada agenda como presidenta, considerar invitar al ministro a lo mejor a la próxima sesión, de darle, no sé, una hora, media hora, para que pueda exponer este tema que creo que va a ser de interés de muchos profesores y asistentes de la educación. Así que le solicito que lo tenga a bien invitar al ministro, presidente. Muchas gracias, diputado Badilla. Sí, efectivamente, nosotros tomamos el acuerdo. Vamos con la Secretaría a adecuar el tiempo para efectivamente tener esta sesión cuanto antes. También tenemos otras sesiones pendientes de las cuales señalo que estamos completamente en conocimiento y que las tenemos pendientes, no las vamos a dejar pasar. Así que muchas gracias por el recordatorio, diputado Badilla. Respecto al punto número 5 de la cuenta, quiero pedir el acuerdo para hacer la invitación al Instituto Nacional de Derechos Humanos por precisamente el informe de derecho que realizaron respecto a la situación de las y los estudiantes de Atacama. ¿Habría acuerdo de la comisión para esto? Es un compromiso de la ley de presupuesto que nos vengan a dar un reporte. ¿Habría acuerdo entonces? Acordado. Ahora sí, no habiendo más palabras sobre la cuenta, tiempos varios. Tengo la palabra pedida yo, la diputada Plasencia, el diputado Santana, el diputado Cuello, diputado Rey. ¿Me prestan el lápiz? Ya. El diputado Rey, la diputada González. Ya, para partir, estimada comisión, yo quería traer a colación un tema que la verdad ha sido de mucho escándalo en las últimas horas, en los últimos días, a propósito de lo que nos hemos enterado de la Universidad San Sebastián, donde la exministra Cubillos, exministra de Educación, que fue parte de esta comisión también, ganaba 17 millones de pesos mensuales por ser investigadora y profesora. Pero según consignan medios de comunicación y también distintas informaciones que han ido trascendiendo de fuentes incluso internas de la universidad, dicen que no la han visto en la universidad, que además no tiene publicaciones científicas ni figura en los registros de investigadores y para rematar durante un periodo de este tiempo vivió fuera de Chile.
Además, en la plataforma de la universidad se señala que no figura como docente ni en 2021 ni en 2022. Esto es una situación completamente inaceptable y quiero traerla a colación de la comisión porque este no es un asunto entre privados. Estamos hablando que según los estados financieros auditados de la Universidad San Sebastián por parte de la Superintendencia de Educación que corresponden al año 2023, algo así como el 45.5% de los ingresos de la Universidad San Sebastián vienen de recursos del Estado, ya sea por recursos para la investigación, por becas, pero también por el crédito con aval del Estado, que ha sido un puntal para la expansión de esta universidad. Y yo quiero proponerle a esta comisión que oficiemos a la Subsecretaría de Educación Superior para que nos informe de esta situación y de los recursos que recibe la Universidad San Sebastián y también que oficiemos a la Superintendencia de Educación Superior para que abra una investigación y se tomen las sanciones correspondientes en caso que así fuera. Porque esto es una situación gravísima. Miles de familias han confiado en esta casa de estudio, han confiado en esa casa de estudio para la educación de sus hijos e hijas y nos enteramos que se está utilizando más bien como una caja pagadora de favores políticos y eso no puede ser. Además, nos preguntamos qué relación tiene este caso con el caso Hermosilla, cuando muchos de los mencionados en el caso Hermosilla también son docentes de esta universidad al alero de Andrés Chadwick, que ha sido bastante cuestionado en el último tiempo por esta situación. Por eso quiero traer esta situación a la comisión y que podamos tomar el acuerdo de lo que acabo de señalar. Eso es todo, estimados y estimadas. Un segundo, que tenemos más palabras. ¿Habría acuerdo para los oficios señalados? Tiene la palabra el diputado Badilla. Presidenta. Un segundo, diputado. Es que creo que habían las palabras anotadas, eran también sobre el punto. Diputada Plasencia. Perfecto, lo anoto. Diputada Plasencia, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludo a quienes nos acompañan. En relación a lo que se plantea, presidenta, de la Universidad San Sebastián, efectivamente ayer conocimos que la candidata alcaldesa Marcela Cubillo recibía un sueldo de 17 millones de pesos como docente. Ese es su contrato. Sin embargo, presidenta, efectivamente hay una situación acá que genera muchas sospechas. No solo porque es un salario bastante alto para una labor de estas características, sino que además porque Marcela Cubillos recibió este salario incluso estando en España y donde no ejercía esta labor. Y como se ha difundido también ampliamente, los datos dicen que el Estado financia a la Universidad San Sebastián anualmente con aproximadamente 100.000 millones de pesos. Exacto. Por becas fiscales sí y el CAE. O sea, estamos hablando de una suma que le cuesta a todos los chilenos y chilenas. Solo por el CAE, presidenta, son casi 830 millones entre el 2006 y el 2023. Ha expandido su matrícula de 9.663 estudiantes en el 2005 a 38.512 en el 2023. Además, y esto es algo que sí genera las mayores dudas, el crecimiento de esta universidad ha significado que entre el 2016 y el 2023 las utilidades fueran de 112.365 millones. Yo, presidenta, la verdad, creo que acá las dudas son razonables. Creo que se plantea una situación donde efectivamente hay que determinar si es que se está haciendo un buen uso de los recursos públicos o no, si se está lucrando con la educación y si esto está siendo finalmente una caja pagadora de favores políticos o financiar campañas. Que eso ya sería el extremo de una situación que, como bien se ha dicho, me parece que no solo falta a la confianza y a la fe pública. Acá se puede estar mal utilizando recursos de todos los chilenos y chilenas y además vendiendo una imagen de universidad que no es tal. Por eso, presidenta, yo quisiera sumar otro oficio, quisiera pedirle a la comisión que oficiemos a la superintendencia para que se transparenten a esta comisión los flujos financieros de la universidad
San Sebastián, porque lo que no podemos permitir es que las universidades se transformen en caja pagadora de favores políticos o financiamiento, yo diría entre comillas, porque así lo es, eso está establecido por ley, financiar irregularmente campañas políticas. Y además, Presidenta, sumando a la solicitud de oficio, quisiera proponer a la comisión el que podamos adoptar formalmente un acuerdo. Y si me permite, voy a leer un texto propuesto porque me parece que es importante que quede establecido como un acuerdo de la comisión, toda vez que tenemos una responsabilidad en distintos aspectos relacionados con la calidad de la educación, con que esto no sea un fin de lucro y que además esta sea de calidad y de cara a todos los chilenos y chilenas. Acá está el texto. A raíz de las informaciones publicadas por medios de comunicación sobre la Universidad San Sebastián, la Comisión de Educación expresa su preocupación por el eventual mal uso de recursos públicos destinados a ayudas estudiantiles u otros recursos fiscales. A su vez, solicita al Mineduc revisar la ley que establece el fin al lucro para que evalúe y proponga las modificaciones correspondientes para incorporar controles más rigurosos y sanciones más severas a las acciones que transgredan esta ley, porque se trata de los recursos de todos los chilenos y chilenas. Así es que esas son las dos solicitudes, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia. Estamos tomando nota de todos los oficios que han sido solicitados para al final de las palabras poder tomar los acuerdos correspondientes. Diputado Santana, también sobre el punto. Gracias, Presidenta. Yo quería hacer mención, por supuesto, a este tema que nos tiene inmiscuido hace un par de días o desde ayer, a todos quienes estamos, sobre todo, involucrados en los temas de educación. Y quería, Presidenta, graficarlo en 3 puntos que me parece importante hacerlo. Lo primero es que la discusión que se ha dado sobre la contratación de Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, no tiene que ver con la posibilidad de que una persona, una ex autoridad, suscriba un contrato laboral con una institución privada, que en este caso es la Universidad San Sebastián. Pero yo quiero mencionarles una información que pude recabar, que es que en los estatutos de la Universidad San Sebastián, en su artículo número 7º, se señala que la Universidad San Sebastián no es una empresa, es una institución sin fines de lucro. Número 7, la universidad destinará sus recursos y reinvertirá los excedentes o ganancias que genere, según sea el caso, en su desarrollo institucional a consecución de los fines que la ley persigue. Eso despeja por completo la discusión que se ha intentado instalar sobre la viabilidad de que la ex ministra Cubillos tenga un contrato. Ese no es el tema. El tema es que, naturalmente, en una institución, como se ha mencionado aquí, cuyos recursos provienen principalmente o en un 50% del sector público, ya sea a través del crédito con aval del Estado y becas públicas, naturalmente resulta sumamente sospechoso y paradojal que una persona que además ejerce supuestamente docencia, no encontrándose en el país, perciba una renta de 17 millones de pesos mensuales. Eso no lo recibe ningún docente, ningún investigador en Chile, ni tampoco en el planeta. Por lo tanto, me parece que esa es una primera arista que hay que resolver en este tema. Lo segundo es que se ha hecho una denuncia bastante grave, que yo creo que también vulnera normas que se han establecido a través de la Ley de Educación Superior, que tienen que ver con la eventual contratación de hijos del exministro del Interior, Andrés Chadwick, en la misma universidad. Quiero leerles el artículo 70 de la Ley de Educación Superior, en donde se señala que los integrantes del órgano de administración superior, en este caso el exministro del Interior, no podrán realizar o aprobar actos contrarios al interés de la institución de educación superior, ni usar el cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados. Quiero leerles ahora, en el mismo artículo 71, la letra número E, a quienes se entienden por personas relacionadas, los cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores. Por lo tanto, me parece que si se va a hacer un oficio desde la Comisión de Educación, sería prudente también preguntar si es que en esta misma casa de estudio, para efectos de no ver vulnerada la Ley de Educación Superior, estarían contratados los hijos de Andrés Chadwick. Y finalmente, lo tercero, Presidenta, porque me da la impresión de que esta discusión desata nuevamente el debate acerca del lucro en materia de educación superior, es que resulta bastante paradojal que la segunda casa de estudio a nivel nacional que recibe, casa de estudio privada, que recibe más recursos por parte del crédito con aval del Estado, tenga los aranceles que tiene. Yo hice una recopilación acerca de los aranceles en 4 carreras, en 4 o 5 carreras en comparación de la Universidad San Sebastián con universidades públicas. Y quiero leerla a continuación. En la carrera de Psicología, el arancel anual de la Universidad San Sebastián son 6,9 millones de pesos. En la Universidad de Chile, 4,5.
En la USACH 4,4 y en la Universidad de Concepción 5,3. En Derecho, la Universidad de San Sebastián 6,5 millones. En la Universidad de Chile 6,25, USACH 5,6, Universidad de Concepción 6 millones de pesos. Medicina, pongan atención por favor. Universidad de San Sebastián 10.600.000 pesos. La Universidad de Chile 8.100.000 pesos. La USACH 6,6 millones de pesos. La Universidad de Concepción 9,3. Arquitectura, termino con esto. Universidad de San Sebastián 6,7 millones de pesos anuales. Universidad de Chile 5,5. USACH 5 millones. Universidad de Concepción 6,3. Es evidente, colegas, es evidente que acá hay una forma de contratar personeros de un sector político para intentar, a través del uso y cobro abusivo de aranceles y de matrículas, pagarle rentas que son multimillonarias. Y a mí me parece que esto vulnera no solamente lo que es un estatuto, no solamente lo que es la ley, sino que es un principio que yo creo que en nuestro país ya se había resuelto, que tiene que ver con que los recursos que se destinan para educación en instituciones sin fines de lucro tienen que ser destinadas en el proyecto educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Santana. Diputado Cuello, ¿también es sobre el punto? Gracias, Presidenta. Sobre el Tiene la punto, palabra. para complementar únicamente, porque ya creo que se han expuesto varios elementos que son los más relevantes, pero el punto, o sea, la cuestión de fondo acá tiene que ver con lo siguiente. En el caso de la ex ministra Marcela Cubillos, teniendo este sueldo que tiene, que se le asignó a la Universidad de San Sebastián, que excede con mucho lo que percibe, por ejemplo, el presidente de la República. Claro, si fuese una donación de la universidad tal vez no existiría problema, pero en realidad lo que sabemos es que hay un contrato por prestación de servicio docente. Entonces lo que no está claro es cuáles son esos servicios docentes, ni tampoco está claro cuáles son las labores de investigación que ha desarrollado. Y por lo tanto, eso es necesario de aclarar, puesto que este no es un problema entre privados, esto tiene que ver con incluso con un problema estructural. O sea, en un Estado subsidiario siempre hay ciertas obligaciones de transparencia y deberes de poder poner a disposición la información de aquellas instituciones que reciben fondos del Estado, aunque sean privadas. Y en este caso ya se ha dicho que la Universidad de San Sebastián recibe ingentes recursos del Estado. Y en segundo lugar, también llama la atención que varias de las personas contratadas por la universidad también han sido mencionadas en el contexto del caso de Hermosilla. O sea, estamos hablando del exministro Felipe Ward, de Andrés Chadwick, y por lo tanto, ya han sido parte del gobierno Piñera. Hoy, en la mañana lo dijo la jefa bancada de RN respecto de que los que quedan dando vueltas iban a parar a la Universidad de San Sebastián. Entonces hay que preguntarse también cuál es la naturaleza, qué está haciendo hoy día la Universidad de San Sebastián, y en definitiva si acá estamos detrás, o más bien se está asomando la pista respecto de una situación un poco más grave que tiene que ver con emplear una institución de educación superior para otros fines distintos a los que se plantea públicamente y por los cuales el Estado más gasta muchísimos recursos de todos los chilenos. Eso, Presidenta. Bueno, me dieron los oficios que también se han pedido en esta comisión. Gracias. Muchas gracias, diputado Cuello. Tengo las palabras de el diputado Rey y la diputada Concha. Me pidieron varios respecto a otro punto, así que los dejamos cuando cerremos este punto. Y tengo a la diputada González, al diputado Badilla, a la diputada Molina. ¿Pero es sobre este punto? Perdón. Entonces, usted estaba después de Bobadilla. Antes de Bobadilla, ok. Hacemos ahí el cambio. Diputada González, tiene la palabra. Ah, es otro punto. Ya, entonces también la dejo pendiente. Diputada Marcia Rafael, perdón. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo he escuchado con mucha vehemencia, lamentablemente usted no lo alcancé a escuchar solamente al final. Pero quiero señalar algunas frases que se dijeron. Costo de todos los chilenos. Situación que hay que determinar si se está haciendo un buen uso de recursos o no. Confianza, fe pública, transparencia. No podemos permitir que la universidad se convierta en caja pagadora de favores políticos. Presidenta, lamentablemente yo no escuché ninguna de estas frases cuando hace un tiempo atrás hicimos un llamado por el año sabático de Elisa Loncón. No se hizo ni un comentario ni con la vehemencia que se escucha ahora. Un año sabático de Elisa Loncón remunerado, otorgado entre julio del 2022 y julio del 2023, según el reglamento de la Casa de Estudio. Para obtener el permiso se debía acreditar una labor académica completa e ininterrumpida durante los 6 años previos. Loncón detuvo su actividad docente a inicio del 2021 para asumir su candidatura como constituyente. O sea, no tuvo los 6 años consecutivos. Entonces a mí me habría gustado escucharlo. Yo creo que uno tiene que ser pareja y para todos lados. Uno tiene que ser pro para todas las direcciones. Y lamentablemente yo en esos momentos no escuché ninguna
ningún ataque, ninguna explicación al respecto de esta actividad que estaba haciendo Lisa Loncón y que lamentablemente tampoco estaba dentro de los parámetros ni el uso de recursos públicos como corresponde. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputada Rafael. Diputado Bobadilla. Presidenta, por cierto que quienes han pedido oficiar están en todo su derecho a hacerlo y oficiar a quien corresponda o a quienes quieran. Pero lo que sí quiero dejar claro es lo siguiente, Presidenta, que esta es una cuestión entre privados. La Universidad San Sebastián es una universidad privada. A no ser que la izquierda, a la que ustedes representan o quienes están pidiendo estos oficios, quieran fijar sueldos y remuneraciones al sector privado, también están en su derecho. Que el gobierno, a través de algún proyecto de ley, fije ya los sueldos del sector privado, están en su derecho. Otra cuestión es si lo compartimos o no. La universidad está en su derecho de fijar las remuneraciones que estime, porque es una universidad privada. Como también aquí quiero dejar testimonio de lo siguiente. Ahora, yo creo que si los hubieran invitado algunos de los que me antecedieron en la palabra, no habrían ido. Yo quiero dar testimonio de que sí, la señora Marcela Cubillo ha trabajado para la universidad, porque me han invitado en la sede Concepción, Laguna Las Tres Pascualas, en el auditorium de esta universidad, ir a la presentación de algunos libros que ella ha escrito junto a otros académicos de la universidad. Por lo tanto, cuando aquí se dice que no hay testimonio, no hay antecedentes de que haya prestado servicios a la universidad, eso es total y absolutamente falso. A no ser que ella hubiera inventado los textos o los libros que se han publicado en conjunto con otros académicos. Yo fui invitado, a lo menos en una oportunidad, a escuchar la presentación del libro de su autoría. Por lo tanto, yo invito a quienes han manifestado que ella no ha prestado servicios a la universidad a que se retracten, porque están faltando a la verdad. Reitero, si la izquierda en nuestro país o el oficialismo quiere fijar los sueldos también del sector privado, están en su derecho a hacerlo y que presenten un proyecto y lo discutiremos en el Congreso. Por lo menos con mi voto no van a contar. Reitero, yo puedo dar testimonio que sí la señora Marcela Cubillo ha prestado servicios para la universidad y la universidad está en su derecho de fijar las remuneraciones a los docentes que la universidad determine. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Solamente para hacerme cargo a propósito de que fui interpelada como parte de quienes señalaron que no hay trabajo académico por parte de la señora Marcela Cubillo, recalcar que no toda publicación es una publicación científica. Las publicaciones científicas tienen que cumplir con ciertos criterios, ciertas citas, tienen que estar indexadas. Entonces no cualquier libro que yo escriba es una publicación científica. Y de eso no consta los registros que hay en nuestro país. Diputada Molina tiene la palabra. Bueno, yo creo que lo que ha dicho el diputado Bobadilla en términos de que este fue un contrato entre privados, está bien, a lo mejor legalmente eso es correcto. Sin embargo, quisiera yo, he sido académica toda mi vida, por lo tanto estoy hablando desde el espacio donde ha transcurrido mi vida, que no es aquí en el Congreso. La academia tiene una carrera académica. Claro, muchas veces se contratan personas importantes que a lo mejor no han sido académicos toda la vida, pero tienen una trayectoria, en fin. Y sí se contrata con grados de profesor, asistente o incluso titular. Pero no hay ninguna justificación, ni siquiera para un profesor titular, que reciba un sueldo de 17 millones de pesos. Ahora, ¿es un contrato entre privados? Lo es. No están fijados los aranceles que pagan las universidades privadas,
pero creo que cuando son universidades, por privadas que sean, y reciben fondos estatales, que no son pocos, y donde hay sospecha, ¿no es cierto?, de que hay un núcleo de personajes que son afines políticamente o que han estado en ciertos conglomerados laborales, yo creo que se justifica plenamente hacer un oficio, y yo también creo que por un oficio que sea muy transparente en términos de cuáles son las escalas de sueldo que funcionan en esa universidad. Porque cualquier universidad a ti te dice, el profesor de jornada completa, auxiliar gana esto, el otro gana tanto, y más las cargas familiares. Eso es absolutamente conocido y los académicos lo saben a qué sueldo están postulando. Eso por un lado. Ahora, distinto es el caso de Elisa Loncón, que trabajé con ella muchos años en la USACH. Es parte del equipo académico del Magíster de Salud Pública que yo formé ahí en la USACH. La universidad tiene el derecho de darle años sabáticos cuando considera que el académico lo merece, cualquiera sean los argumentos de merecimiento. Habitualmente, cuando hay académicos que hacen mucha docencia y no tienen tiempo para investigar ni para publicar, se toman un año sabático para hacer eso que no se puede hacer con la contingencia. Elisa Loncón es una persona súper valorada en la USACH, tiene 2 doctorados, tiene cualquier experiencia, es muy buena docente, y no me cabe ninguna duda que con todos los avatares que tuvo ese periodo, la universidad feliz le dio un año sabático, que no es regalarle un año, también le pide cuenta. No vamos a comparar lo que significa un profesor titular en la USACH gana 4 millones de pesos, llevaba 12 meses, año sabático, es lo que gana la señora Cubillo en 2 meses, Entonces estamos comparando peras con manzanas. Yo creo que la verdad es que creo que lo menos que podemos hacer nosotros en nuestro afán y obligación fiscalizadora es pedir información a la superintendencia con respecto a los aranceles que se pagan, ¿no es cierto?, desde el rector hasta los funcionarios de menor nivel, y ver en qué medida justamente no vienen esos recursos de los fondos que el Estado entrega. Porque lo que el Estado entrega por gratuidad es un arancel por cada alumno. Entonces, eso es muy importante. A lo mejor parte de esos aranceles que deberían ir al programa educativo, que deberían ir a la mejoría en infraestructura, etcétera, se están gastando, y peor sería que eso fuera en una elite nada más y el resto ganara lo mismo que ganan en otras universidades. Entonces, creo que sí se justifica, y creo que pedir información y pedir transparencia no es ningún pecado ni tampoco una ofensa, solamente es una duda razonable. Muchas gracias, diputada Molina. Tengo las palabras del diputado Cornejo, la diputada Plasencia y yo sobre este punto. ¿Les parece con eso cerramos el punto? Perfecto. Diputado Cornejo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo quisiera compartir con usted y con todos nuestros colegas una reflexión a propósito de la información que hemos conocido entre ayer y hoy respecto de estas remuneraciones que ha recibido la ex ministra Marcela Cubillos y lo que también se han planteado en las intervenciones aquí en la comisión. Porque yo creo que algo está ocurriendo en nuestro país que nos debiera llamar profundamente la atención y que tiene que ver con la corrupción y con aquellos actos que terminan por dañar profundamente la fe pública en las distintas actividades que se desarrollan en nuestro país, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y normalmente en la discusión política de uno u otro sector intentamos buscar aquellos argumentos que nos permitan empatar las irregularidades que se cometen. Y lo que yo creo que debiera ocurrir permanentemente es que cada uno de nosotros debiera buscar permanentemente el ejemplo que permita de una u otra manera
reconquistar el daño que le hacemos a la confianza de la ciudadanía en las distintas actividades que se desarrollan en nuestro país, insisto, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Uno pudiera cuestionar muchas veces las altas remuneraciones que reciben distintos personeros en distintas actividades de nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, hace algunos meses atrás se publicaron nuevamente las remuneraciones que reciben los ejecutivos de Codelco. Y la verdad es que si uno hace un comparativo respecto del punto que estamos discutiendo en este minuto, es casi escandaloso. Y es una empresa pública y que además en sus ejercicios presupuestarios arroja pérdida. Eso también debiera ser motivo permanente de representación nuestra en la actividad que nos toca desarrollar y además en la facultad constitucional que tenemos de fiscalización. Pero insisto, creo que más allá del debate político para enrostrarnos permanentemente y en muchas oportunidades buscar los empates respecto de las irregularidades que se cometen en las distintas actividades que se desarrollan, creo que el análisis es mucho más profundo. Algo nos está ocurriendo en nuestro país porque en el último tiempo, y yo creo que desde hace algunos años hasta ahora, estamos atravesando por una crisis profunda de transparencia y de credibilidad frente a la ciudadanía y frente a la opinión pública. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Habiendo escuchado una mayoría de intervenciones en esta comisión que sobre este punto afortunadamente ponemos al centro lo que significa recuperar la fe pública, hacer ejercicio correcto de nuestra labor fiscalizadora, de poner al centro lo que significa la probidad. Yo quisiera que pudiéramos no solo como aprobar, ojalá unánimemente, lo que aquí se ha solicitado, sino que también hacer que esta comisión muestre públicamente los acuerdos a los que hemos llegado, porque tenemos una responsabilidad. Y yo quiero decir que esta responsabilidad, y que además el diputado Santana leyó parte del estatuto de la universidad, es copia fiel de lo que establece la ley. Entonces me parece que, siendo que las instituciones de educación superior son sin fines de lucro, incluso aquellas que son de derecho privado, y tienen la obligación de destinar estos recursos a reinvertir esos excedentes y ganancias que generan, yo creo que es ahí donde está nuestra labor fiscalizadora principal. Porque somos responsables también de aquello que pueda significar el incumplimiento de esta ley. Y además, solo reforzar un antecedente, Presidenta, el hecho de que además esto hoy día se cruce con lo que es un caso que tiene aristas políticas y judiciales nunca antes vistas, como es el caso Hermosilla, creo que lamentablemente el manto de duda es doble. Porque acá hay personas que han sido contratadas, que no solo Hermosilla, sino que también Andrés Chadwick, Felipe Ward, la suspendida ministra Vivanco, Sebastián Sichel, el ex fiscal Guerra. Entonces yo creo que no tenemos que poner como tierrita sobre lo que no queremos ver. Y yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. O sea, si el caiga quien caiga es lo que hay que llevar adelante, hagámoslo con una transversalidad que nos permita a nosotros empezar a recuperar esa fe pública. Y no le pongamos, ¿cierto?, tierrita o tapar el sol con un dedo. Eso nomás, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia. Finalmente tengo la palabra yo y cerramos este punto. Yo quiero volver a argumentar por qué me parece que este es un asunto que la Comisión de Educación tiene que tratar y por qué es parte de nuestro rol fiscalizador en tanto participantes de esta comisión que esto se haga adelante, porque se ha dicho acá que esto es un asunto entre privados y quiero recalcar que aquí no se trata de un asunto entre privados cuando hablamos de recursos públicos. Las instituciones de educación superior, sean privadas o públicas, deben cumplir precisamente un rol público.
Y ese rol público se incumple cuando se caen este tipo de irregularidades. Cuando la universidad se transforma en una puerta giratoria entre cargos de autoridad política y cargos académicos que no tienen cómo acreditarse. Estamos hablando de cerca de 100.000 millones de pesos que le ingresan a la Universidad de San Sebastián que vienen del Estado. El 28% de ellos por concepto de crédito con aval del Estado. La Universidad de San Sebastián ha financiado su expansión, estas sedes que tienen en regiones, estas sedes que tienen en todos lados, a costa del endeudamiento de las y los estudiantes. Por eso es que tenemos que fiscalizarlo, por eso es que esta situación es particularmente indignante. Entonces yo quiero enfatizar en eso y enfatizar también en lo que señalaba la diputada Plasencia. Creo que eso es muy importante. O sea, ¿qué tienen en común Sichel, Ward, Cubillos? Son todos autoridades del gobierno de Sebastián Piñera. Todos participaron o participaban en la Universidad San Sebastián y ahí sin duda surgen sospechas. Por eso es importante que esto se clarifique, que tengamos toda la información para descartar que hay una irregularidad mayor, para descartar que hay una situación más compleja que siga ahora dando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y particularmente en la promesa que hay detrás de la educación. O sea, la educación superior es una herencia que las familias de esfuerzo añoran dejarle a sus hijos e hijas. Y que se lucre, que se usen mal esos recursos, es una cuestión que debería indignarnos a todas y a todos. Eso es cuanto quería agregar. Diputado, ahí habíamos cerrado el punto, pero le doy la palabra de igual forma. Presidenta, yo quiero insistir en que esta cuestión es entre privados. Y reitero, si ustedes quieren que se fijen también los sueldos por ley al sector privado, están en su derecho a hacerlo y pídanle a su gobierno que presente el proyecto respectivo. Háganlo. Pero también quiero decir, Presidenta, lo siguiente. Cuando aquí se dice que recibe fondos públicos producto del crédito con aval del Estado. El crédito con el aval del Estado no se le da a la universidad porque sí, sino que porque el estudiante eligió dónde estudiar. Y si han elegido estas universidades es por algo. Porque el estudiante, como los padres, siempre van a querer la mejor educación para sus hijos. Y si, reitero, los estudiantes eligieron a la Universidad de San Sebastián, será por algo. Dicho eso, Presidenta, no quiero dejar pasar lo siguiente, porque aquí se habla de transparencia y que hay que entregar toda la información. Por cierto que, por su intermedio, yo creo fielmente lo que ha planteado la diputada Molina respecto de la académica Loncón. Pero lo que no encuentro correcto, Presidenta, es que esta académica de la Universidad de Santiago se haya negado a entregar sus antecedentes académicos y curriculares, que, como dijo muy bien mi colega, a quien respeto mucho, se le entregan estos beneficios de un año sabático, ¿ya?, en Europa, pagada por todos los chilenos, a quienes realmente cumplen con ciertos requisitos. ¿Por qué ella se negó a entregar sus requisitos académicos o los doctorados y no los hizo públicos? Y ahí yo echo de menos la transparencia de la cual ustedes hablan. Yo no vi a ninguno, no escuché a ninguno de ustedes exigir públicamente que esta señora diera a conocer sus antecedentes públicos, o sea, académicos. A mí me llama la atención. Y por cierto, ¿sabe qué, Presidenta? Dicho esto, si usted pide el acuerdo de oficiar a la superintendencia donde quieran, yo voy a estar de acuerdo, no tengo nada que esconder. Solo quiero dejar constancia de que aquí la balanza se quiere inclinar solo para algunos. Y lo otro, no sé quién fue que lo dijo, discúlpenme que tengo mala memoria, pero alguien dijo lo siguiente, que contrataron a este y a este del gobierno del presidente Piñera. Así que quienes trabajaron para el gobierno del presidente Piñera no tienen derecho a tener trabajo en nuestro país. Por cierto que lo tienen, pues. Y si los han elegido es por algo, pues. Yo no puedo, Presidenta, no puedo, ¿ya?, quedarme callado cuando algunos de ustedes pretenden que los funcionarios del presidente Piñera sean vetados para trabajar. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y particularmente los de izquierda que se dicen defender el derecho de los trabajadores, bueno,
los que prestaron servicio para el gobierno del presidente Piñera también son trabajadores y tienen derecho a tener trabajo, pues. Y donde ellos elijan. No donde la izquierda determine. He dicho, presidenta. Muchas gracias, diputado Badilla. Íbamos a cerrar el punto, pero el diputado Santana me ha pedido la palabra porque fue aludido también Sí, en fui la aludido. intervención. Presidenta, muy brevemente en todo caso, porque a mí me genera un poco de asombro cuando el diputado Bobadilla, por su intermedio, intenta presentar a una ex autoridad que, insisto, percibe 17 millones de pesos mensuales como una trabajadora que adolece de derechos laborales, como los que tienen el 56, el 70, el 80% de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Nada de eso da mérito a lo que el diputado señala. Muy por el contrario, yo acabo de leer en mi intervención pasada una norma de la Ley de Educación Superior que entiendo el diputado Badilla como parlamentario de este Congreso Nacional respeta. Y esa norma es explícita en señalar que una persona que forma parte de un directorio de una institución privada sin fines de lucro que percibe recursos de el Estado, porque no solamente el crédito con aval del Estado, también son becas públicas y son becas asociadas de instituciones públicas, pueda contratar a cónyuges como, por ejemplo, los hijos del exministro Chadwick. Ahí evidentemente hay una vulneración a la ley. Y a mí me parece que es importante que el oficio que va a suscribir el conjunto de integrantes de la comisión, y si el diputado Badilla lo suscribe también, contemple justamente este aspecto. Si es verdad que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, como parte del directorio de la Universidad de San Sebastián, contrató a 3 de sus hijos dentro de esta misma casa de estudio. Y eso naturalmente genera un sinnúmero de sospechas, pero a la vez vulnera una norma que fue aprobada por el Congreso Nacional. Y solo para terminar, Presidenta, a mí me bastó, a propósito de lo que decía por su intermedio la diputada Marcia Rafael sobre que no vimos a los parlamentarios, a mí me bastó googlear y poner diputados de la UDI, Elisa Loncón, y me apareció inmediatamente una noticia. Después puse diputado de Renovación Nacional, Elisa Loncón, diputado RN, piden a Contraloría un procedimiento administrativo para determinar naturaleza jurídica del permiso sabático de Elisa Loncón de Lusachi. Y de hecho aparece en la foto 2 parlamentarios que son de esta misma comisión. Entonces no nos pidan que no hagamos denuncia respecto a situaciones en circunstancias que ustedes, en un ejemplo que para mí en lo personal no viene en ningún caso al caso, también lo han realizado. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Santana. Ahora vamos a proceder a tomar los acuerdos señalados para los oficios y el texto propuesto por la diputada Plasencia. ¿Habría acuerdo? Diputados, que cerramos el punto. Sí. Que sean oficios distintos, diputados, porque yo como autora de los oficios le puedo decir que para mí no es la misma situación, no se trata de lo mismo, esto no se trata, diputado, le pido respeto, esto no se trata de colores políticos, esto se trata de que es una situación completamente distinta, que hablemos de un año sabático, a que hablemos de una persona que no figura en las asignaturas de la plataforma online de la universidad. Además, aquí me muestran que la USACH publicó los antecedentes de la académica Elisa Loncón, pero ella no, pero la universidad lo hizo. Así que si quiere solicitar, diputados, orden. Si quiere solicitar otro oficio, era preventivo. Era preventivo. Si quiere hacer otro oficio, tiene la palabra también abierta para poder hacerlo. Pero ahora quiero pedir el acuerdo para los oficios solicitados por mí, por la diputada Plasencia y por el diputado Santana. ¿Habría acuerdo para despachar estos oficios? No hay acuerdo. Entonces, en votación. Hagámoslo a mano alzada, creo yo, para que sea más... No, diputado, usted no es titular, no es titular. Los titulares de la comisión. ¿Quién estaría a favor para enviar los oficios señalados? 8 a favor, se despachan los oficios. Ahora, para sacar el pronunciamiento que señalaba la diputada Plasencia, que el acuerdo sería lo siguiente.
A raíz de las informaciones publicadas por medios de comunicación sobre la Universidad San Sebastián, la Comisión de Educación expresa su preocupación por el eventual mal uso de recursos públicos destinados a ayudas estudiantiles u otros recursos fiscales. A su vez, solicita al Ministerio de Educación revisar la ley que establece el fin al lucro para que evalúe y proponga las modificaciones correspondientes para incorporar controles más rigurosos y sanciones más severas a las acciones que transgredan esta ley, porque se trata de los recursos de todos los chilenos y chilenas. ¿Habría acuerdo para tener ese pronunciamiento como comisión? En esos términos. En votación, entonces. A mano alzada también. ¿Quién estaría de acuerdo con el pronunciamiento? No, son separados, son separados. Son 7. ¿7 quién es? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acordado entonces el pronunciamiento de la comisión en esta materia. Cerrado el punto, ahora nos toca la palabra al diputado Rey, que tenía la palabra sobre otros asuntos. Luego la diputada Concha. Sí, gracias, presidenta. Bueno, solamente, como tengo la palabra, voy a hacer solamente una pequeña referencia a lo que hemos estado hablando, y solamente quiero decir que en Chile hay libertad de trabajo y contratación, sobre todo en el mundo privado. Y si queremos involucrar en este tema, y a ustedes les parece mal, como aquí lo han señalado, bueno, espero que voten en contra del aumento del presupuesto de TVN, porque ahí sí que tenemos sueldos tremendamente grandes. Ahora, respecto de lo que estaba solicitando, presidenta, hay un proyecto de ley que incorpora el lenguaje utilizado por personas en situación de discapacidad como uno de los objetivos de aprendizaje del sistema educativo. Esto lo he pedido ya en reiteradas oportunidades y quiero nuevamente insistir, porque siento, y así me lo han comentado muchos familiares de personas que están en esta situación, que sienten que realmente nadie los toma en cuenta, que no hay inclusión para ellos, y que todo lo que hablamos de inclusión llega hasta las puertas de su casa, porque hacia adentro, hacia lo que son estos jóvenes, muchos de ellos, otras personas adultas, pero estoy hablando principalmente de los que están escolarizados, a ellos no les llega, y por lo tanto me gustaría insistir en que pudiéramos ver en esta comisión el boletín 12.122/04, que ya tiene varios años de presentado. Así que, presidente, espero con su consideración y tomando en cuenta la discriminación que sufren muchas personas en esta situación de discapacidad, pudiéramos como comisión poder abordar esta iniciativa. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Me parece una iniciativa de toda justicia y que es un aporte para la educación chilena. Sin duda lo podemos poner en la lista de los proyectos pendientes posterior al proyecto de la diputada Rafael, que vamos a tratar el día de hoy. Pero ¿habría acuerdo en la comisión para que luego de terminar este proyecto pongamos el proyecto del diputado Rey? ¿Habría acuerdo? Eso no acordamos. El acuerdo que tomamos, diputado Badilla, fue hacer una sesión para tratar esos proyectos. No acordamos tramitarlo porque no había acuerdo. Yo tengo muy buena memoria. Pero habría acuerdo. Estamos haciendo dos gestos. Hoy día tratamos un proyecto de la oposición y ahora vamos a tomar el acuerdo para tratar otro proyecto de la oposición. Eso no pasa en todas las comisiones. ¿Habría acuerdo para tratar el proyecto del diputado Rey una vez que termine el proyecto de la diputada Rafael? Me tienen en suspenso. Acordado entonces. Diputada Concha, ya que la diputada González le cedió... después de usted están como la... ¿Cómo se llama? Del Chavo del Ocho. Gracias, presidenta. Yo quisiera hacer énfasis también en el tema de que, si bien es cierto, se ha avanzado en materia de no discriminar a los estudiantes que tienen una situación de discapacidad distinta o de capacidades distintas a las de un estudiante, ¿cierto?, que es parte del sistema educativo, y valoro que hoy día se tome la iniciativa de poder avanzar en estos proyectos de ley como la solicitud del diputado Rey. También me gustaría poder solicitar un oficio de esta comisión, porque primero quiero leer lo que dice la página del Ministerio de Educación respecto a la ley TEA.
cuando en la página del ministerio dice cuáles son los aportes que hace la ley, de la ley TEA me refiero, respecto a la educación de las personas autistas, dice, promueve que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso del niño, niña joven y adulto autista en lo largo de su trayectoria educativa, tanto en establecimiento de dependencia pública como privada. Para ello, la ley mandata, lo dice expresamente, mandata que los establecimientos educacionales se vele por el desarrollo de comunidades educativas inclusivas y se efectúen los ajustes necesarios en sus reglamentos y procedimientos internos de gestión para considerar la diversidad de sus estudiantes y ahí habla acerca de cómo se pueden incluir. Pero esto se contradice totalmente a lo que la prensa ha publicado de varios casos. Este es un caso particular de apoderados que ingresaron un recurso de protección contra un establecimiento educacional en Hualpén y acusan de discriminación a este establecimiento, a su hijo Tea, por no prestarle, y quiero leer expresamente lo que dice aquí, porque eso es lo que a mí me llama más la atención. En su establecimiento educacional, dice, se ha venido produciendo un trato discriminatorio. Ha devenido en la aplicación de numerosas sanciones disciplinarias sin contar con protocolos adecuados y respecto de aquellos en que en aplicación sin que se revistan las estrategias acorde y sugerencias, seguimiento, evaluación ni retroalimentación adecuada. Entonces, hay una discriminación. Este es un caso, hay otro caso en otro establecimiento educacional de Providencia, por ejemplo, que aparece dentro de los mismos términos, ¿cierto?, de discriminación de los establecimientos educacionales a estos estudiantes de esta situación. Hay otro caso en Temuco y hay un caso también particular en mi región donde a un estudiante con la condición TEA se le aplicó incluso el aula segura. Entonces, eso viene totalmente lo que está establecido en la ley. Entonces, lo que yo quiero solicitar para evitar que más estudiantes en esta condición sigan siendo discriminados y no se le entreguen las herramientas necesarias que además lo sugiere el profesional que evalúa a estos estudiantes, porque cuando el neurólogo, el estudiante, diagnostica al niño, ¿cierto?, también en muchas ocasiones se le sugiere, por ejemplo, que el establecimiento educacional implemente un tutor sombra, como se le llama, y no se le entregan esa herramienta y finalmente los estudiantes terminan saliendo de ese establecimiento educacional buscando otra opción donde en verdad no se les discrimine y se le entreguen las herramientas necesarias para poder ser parte de la inclusión que queremos plasmar a través de las distintas leyes que se han ido implementando o impulsando este Congreso Nacional. Entonces, ahora sí, el oficio es para poder preguntar al Ministerio de Educación que nos pueda dar a conocer a esta comisión cómo ha sido la aplicación de la ley TEA y el avance que ha tenido esto en los establecimientos educacionales según los términos que establece asimismo la ley. Eso por una parte, porque es una situación no menor, y la otra, que es bien corto, es poder oficiar también al Ministerio de Educación para conocer cuáles son los motivos y los fundamentos que se tuvieron en cuenta para denominar el mes de septiembre como el mes de la memoria y la democracia. Yo no estoy en contra de ninguna de estas dos cosas, pero sí me parece que no se puede reemplazar la historia del país por actividades que solamente se enfoquen en una parte de la historia y también poder, en los mismos términos del oficio, pueda señalar cuáles son los niveles educativos en los que se recomienda realizar las actividades en este contexto del mes denominado de la memoria y la democracia, y también las medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes para los contenidos que se expongan o se exponen a estas actividades que se realizan en el contexto de esto y si son acordes a la madurez y el grado de desarrollo de los estudiantes. Esos dos oficios me gustaría solicitar a través de esta comisión, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Concha. ¿Habría acuerdo con los oficios solicitados por la diputada? Acordado. Sobre el punto, diputada Plasencia, o sea, diputada Molina. Perdón. O sea, porque como es harto más joven que me... Por el distrito. Nos une el distrito a nosotras tres. Somos del mismo. Somos del mismo distrito las tres, sí. Bueno. No, somos amigas, somos amigas. Amigas y rivales. Mira, lo que está diciendo la diputada, yo lo comparto plenamente. He recorrido bastante, no solamente
en el distrito mío, sino que incluso en otros distritos. He tenido muchas reuniones con profesores y profesoras que me manifiestan justamente que si bien está la ley, está la inclusión como un tema que es importante, fundamental, pero no están dadas las condiciones, ni físicas, ni tampoco de recursos humanos muchas veces, y eso es lo más importante, para poder hacerse cargo, por ejemplo, niños con neurodivergencia, pero que son muy, muy complejos algunos, en términos incluso del manejo físico. Entonces yo creo que el oficio debería ser muy claro en especificar, por ejemplo, a mí me interesaría saber si existe un proxy, porque no creo que esté el número exacto ni tampoco es necesario, un proxy de los niños con discapacidad, ya sea sensitiva o física, o trastornos o condiciones como el autismo, versus los recursos que se han puesto y qué cobertura tienen, porque en realidad el otro día hablé con una profesora que me contó que había terminado en el servicio de urgencia, porque uno de los niños le pegó, la mordió, qué sé yo. Entonces yo creo que tenemos que hacernos cargo de que la inclusión es necesaria, es un derecho, pero tiene que ir acompañado de una política, estrategias, planes, programas y recursos suficientes para que eso sea real y no sea solamente un discurso. Yo sé que todo parte así, todas las políticas parten con insuficientes recursos y se van mejorando en el camino, pero yo creo que los niños son niños una vez nomás, así que creo que es algo que tenemos que preocuparnos. Muchas gracias, diputada Molina. Finalmente le damos la palabra a la diputada González. Gracias, presidenta. Sin duda, hoy día lo que hay de fondo es este modelo excesivo, que permite el lucro excesivo con algo tan básico como la educación. Y concuerdo con colegas que hicieron intervenciones bien sensatas, que este jugar al empate finalmente no sirve de nada si no miramos de frente y los hechos clarificadores como son. Hoy día, presidenta, vengo a exponer un conflicto que están viviendo un grupo de profesores, profesoras, trabajadores de la educación, por mejoras en sus condiciones laborales, en sus condiciones de salario, en cumplimiento del estatuto docente. Y son estas comunidades educativas que tienen que estar luchando en cada ocasión para poder llegar a un piso mínimo de retribución por su función. Es una función que es muy importante, la de educar, y no la de solo tener 20 o 15 horas, sino que tener semanas completas a cargo de la educación de los niños en las aulas. Y en este caso, presidenta, quiero exponer la situación que están viendo los profesores del Colegio Ocoya, de la comuna de Machalí, y se produce una situación similar a la que he expuesto en ocasiones anteriores, en donde existe la Corporación Educacional del Colegio Ocoya y el Colegio Ocoya, dos entidades diferentes, pero que tienen el mismo dueño, y también se produce este sistema en donde el Colegio Ocoya le arrienda a la Corporación Educacional el establecimiento por un monto aproximadamente de 400 millones anuales. Entonces quiero oficiar, presidenta, si es que efectivamente esa figura se ajusta a la legislación, porque llama la atención que sean los mismos dueños que pueden subirse el arriendo o arrendar por cualquier monto. Finalmente esto afecta a su balance porque eso incluye como gasto, digamos, y no en las utilidades reales que tienen estas corporaciones o colegios. Porque además este es un colegio privado en donde las conceptos por ingreso de familias asciende a 1.400.000, las mensualidades son por alumno aproximadamente de 400.000 pesos, etcétera. Y
se produce esta acumulación, digamos, de las utilidades, pero no la repartición justa para la comunidad estudiantil. Y eso es lo que hoy día están reclamando los profesores y profesoras del colegio, que son los que llevan a cargo esta labor tan importante de educación, de mantener los valores, de mantener la armonía, de mantener un sinfín de situaciones que implica mantener un colegio con cierto estándar. Eso, Presidenta, y junto con ello también preguntar por la contestación de los oficios anteriores que enviamos, si es que ha llegado esa contestación de los oficios, porque es importante, Presidenta, que la Comisión delibera y incurre en tiempos valiosos para oficiar a distintos organismos en otras comisiones nos pasa que los oficios no llegan, se demoran en llegar o lisa y llanamente no se responde, situación que también nos afecta como Cámara de Diputados a nuestro rol fiscalizador. Así es que si es que no han llegado esas respuestas, poder también pedir la reiteración de los oficios anteriores, que tiene que ver con esta misma figura en donde hay un colegio y una corporación bajo los mismos dueños. Eso, Presidenta. Agradezco el tiempo de varios y también solicito a la Comisión poder oficiar por los elementos ya presentados. Muchas gracias, diputada González. La Secretaría está revisando las respuestas a los oficios. Nos informan que no hay respuesta a los oficios. Entonces solicito el acuerdo para reiterar los oficios, además de lo que planteó la diputada González. ¿Habría acuerdo para ello? ¿Diputada Molina está levantando la mano o dando el acuerdo? Ah, perdón. Acordado. Dicho eso, terminamos el tiempo de varios y entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de iniciar el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley que modifica normas legales que indica para mejorar la fiscalización y procedimientos en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior. De origen en moción de las diputadas Marcia Rafael, Marta Bravo, Sofía Cid, Catalina del Real, Paula Labra, Carla Morales, Jimeno Sandón, Marlene Pérez y Flor Valls. Este se encuentra en primer trámite constitucional. Para tales efectos, escucharemos primero a la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, que se encuentra aquí presente. En representación de este organismo se encuentra primero la señorita Javiera Carlesi, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y también la señorita Scarlett Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, a quienes invitamos a tomar asiento y que nos puedan dar su exposición. Bienvenidas a la Comisión de Educación, estimadas. Buena, trajeron PPT. Por si acaso estamos gestionando aquí con la Secretaría la publicación del pronunciamiento sugerido por la diputada Plasencia en las páginas oficiales de la Cámara de Diputados y Diputadas. Gracias. Buenas tardes a todas las integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Ahí no sé si ahí está. Bueno, tal como fuimos presentadas, soy Javiera Carlesi, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, y me acompaña Scarlett Rojas, presidenta de la Federación de la Universidad Diego Portales. Venimos en calidad de representantes de voceras nacionales de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, y también de su coordinadora feminista a propósito del tema que nos convoca, COFEM. En primera instancia, nos parece relevante saludar y agradecer a la Comisión, por intermedio de su presidenta, la diputada Emilia Schneider, por la invitación a nuestra organización a ser parte de la discusión de este asunto que no es de suma relevancia para la CONFECH.
en relación a la implementación y por sobre todo a la mejoría de la fiscalización y de los procedimientos en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior. Específicamente por hacernos parte de la discusión de las modificaciones a la Ley 21.091 sobre educación superior y a la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, propuesto por la diputada Marcia Rafael Mora y otros. Principalmente en nuestra exposición nos enfocaremos en las modificaciones que competen a la Ley 21.369. En primer lugar, creemos importante en esta comisión poder señalar el contexto del que deviene esta ley. Para nosotros como organización que fue partícipe también del empuje de la promulgación de la Ley 21.369, nos es vital poder iniciar y entender el enmarque de esta modificación en dónde nace. Y que esta ley nace de la movilización estudiantil feminista o de mujeres particularmente, en el conocido coloquialmente como Mayo Feminista del 2018, que movilizó a las universidades, a los centros de educación superior en general, a poder exigir, demandar que existiera una legislación competente en relación al acoso sexual, a la discriminación arbitraria y al hostigamiento en las casas de estudio para los distintos miembros de las comunidades educativas. Aquí hablamos de estudiantes, pero también es muy importante trabajadores y trabajadoras y académicos y académicas. Es bien importante también enunciarnos en esa clave de la triesta mentalidad. Y es por eso que encontramos bastante significativo que se nos haya invitado a una instancia en la que estamos hablando desde 2021, que fue promulgada, una modificación. Y una modificación que compete principalmente a las potestades que tiene la Superintendencia de Educación en relación a las denuncias. Sí, puedes pasar. Muchas gracias. Sí. Bueno, en relación a las modificaciones, sabemos que es por un tanto la modificación a la Ley 21.091, pero nosotros, como anunciamos previamente, nos vamos a enfocar en la importancia que tiene para nuestra organización que se esté hablando, que se esté pensando en legislar, en reformar, en relación a la 21.369. Bueno, ustedes conocen el proyecto, pero de todas formas quisimos enunciarlo en nuestra presentación, que la primera modificación sería, sustitúyese el inciso primero, el artículo 10, por el siguiente. Actualmente este artículo llega solo hasta la Superintendencia de Educación Superior, podrá sancionar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. Y lo que se vendría a agregar es sin perjuicio del derecho de las partes para exigir su tutela y hubo cumplimiento de la sede judicial. Nos parece importante como confederación que se agregue esta segunda parte al articulado, principalmente porque actualmente solo se depende de la Superintendencia de Educación Superior que se esté presionando por el cumplimiento de la ley en las casas de estudio. Es decir, que requiere constantemente de que los estamentos, y principalmente nosotros venimos a hablar de los estudiantes, tengan que en primer lugar conocer cómo funciona la Superintendencia de Educación Superior para luego poder efectuar su denuncia o su reclamo. Y nosotros sabemos de primera fuente y con conversaciones con la Superintendencia de Educación Superior de que los y las estudiantes de Chile no suelen conocer los mecanismos de denuncia. Pero sí, y muchas veces, conocen de forma más cercana cómo acceder al sistema de justicia, a poder contactar a algún abogado o a levantar la queja en su propia institución. Entonces nos parece importante que se pueda agregar esto al articulado, pero sobre todo lo que más nos parece interesante de este proyecto es en relación a la segunda modificación, que es incluir un nuevo artículo, el artículo 11. Que bueno, lo deben conocer, pero a nosotros nos parece importante y convocante el que se le esté agregando esta responsabilidad a la Superintendencia de Educación. ¿Por qué? Porque entendemos de que no existe una obligación vinculante más allá claramente del quehacer de la Superintendencia para poder hacer efectivos los reclamos o las preocupaciones levantadas cuando nos está garantizando el buen trato a las víctimas, nuevamente, que no son solo estudiantes, en el cumplimiento de la Ley 21.369. Entonces, nos parece bien importante y bueno, también enmarcar
que la propuesta no solo habla de esta ley, sino nuevamente de la Ley de Educación Superior. Entonces, es clave poder entender que la Superintendencia de Educación tiene que tener responsabilidad y competencias para poder fiscalizar y generar finalmente su trabajo en relación a cómo se da cumplimiento a estas leyes. Entonces, como Confech, nuevamente nos parece muy interesante que se nos haya invitado, pero sobre todo queremos puntualizar en nuestra exposición no solo el contenido que nos convoca, sino el que el día de hoy vemos que se está abriendo una oportunidad en poner en discusión el articulado de la 21.369. Y ahí es que voy a dar el paso a mi compañera para poder exponer algunas ideas claves que esperamos que puedan ser consideradas por esta comisión en relación a cómo los estudiantes y las estudiantes de Chile vivimos en carne propia la aplicación de esta ley en nuestra casa de estudio, o por el contrario, la falta de la aplicación efectiva y de la fiscalización efectiva de la Superintendencia de Educación. Sí, bueno, me presento de nuevo. Javiera ya me presentó. Mi nombre es Scarlett, presidenta de la Federación de la Universidad Diego Portales, también vocera nacional de la Confech. Justamente como bien mencionaba Javiera, elevar nuevamente a discusión la ley 21.369 es sumamente relevante, entendiendo que esta misma propicia espacios libres de violencia arbitraria, discriminación arbitraria, una forma de luchar también contra las brechas de género que son tan vigentes y latentes dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, nuevamente agradecer que se vuelva a discutir y se vuelva parte de la discusión la misma ley. Ahora bien, en consideración de lo que mencionaba Javiera, bajo la comprensión de que es imperante avanzar en las modificaciones propuestas, dado que responden a problemas y desafíos actuales, latentes al día de hoy, de igual manera nos parece relevante elevar a la discusión la responsabilidad de la misma institución de educación superior a la hora de adoptar las acciones investigativas, de seguimiento, sancionatorias. Sabemos que obviamente SES cumple un rol fiscalizador, sin embargo es sumamente pertinente también traer la discusión cuál es el rol que están cumpliendo las mismas instituciones de educación superior cuando no están cumpliendo a cabalidad lo que exige la misma ley, porque lamentablemente así es al día de hoy en muchas instituciones de educación superior. Esto pasa cuando, por ejemplo, se limitan a tal vez tomar las acciones mínimas solicitadas, tomando todo lo que se solicita en la ley como un piso, como un mínimo que aún hoy no es cumplido a su cabalidad a la hora de no tener, por ejemplo, aulas políticas integrales en muchas casas de estudio, aun cuando era una exigencia del año anterior. Las universidades lo siguen aplazando, quedándose muchas veces en pisos basales que no pueden ser cumplidos, como ya se mencionó. Por lo mismo, hacemos mencionamos esto instando a que las instituciones puedan avanzar y profundizar en cuanto a la protección de las víctimas, resguardando procesos íntegros que además consideran a la comunidad educativa en su totalidad, en su generalidad, y son no solo casos puntuales, que eso por cierto genera también una segregación frente a todas las personas que muchas veces denuncian o se ven particularmente partícipes en situaciones de este tipo. En la misma línea, utilizamos esta instancia para exponer desafíos actuales en el margen de la implementación de la 21.369, en los cuales se desglosan en el último punto expuesto. Como voceras nacionales de la Confederación de Estudiantes de Chile hemos realizado un catastro para poder aseverar que esta ley efectivamente se cumple a parcialidad, donde hemos visualizado el mínimo esfuerzo de diversas casas de estudio, poniendo a federaciones y representantes estudiantiles a exigir por sobre lo mínimo, porque aún hoy no se está cumpliendo lo mínimo que exige la 21.369 en muchas de las casas de estudio. Esta es la realidad a la que nos resulta sumamente preocupante y esperamos que se tome como un desafío contingente en el que es imperante trabajar y resolver de forma inmediata, ya que atenta directamente al área preventiva que posee la ley, donde la sensibilización de temáticas de género dentro de entornos universitarios no se está realizando. Asimismo, podemos ver cómo los equipos a cargo de las temáticas de género dentro de las universidades se ven colapsados a la hora de abordar esta ley. Esto a causa de una ineludible precarización de los mismos, tal como sucede con los departamentos de salud mental y con los departamentos de inclusión dentro de las universidades, porque siempre, inevitablemente, y nosotros lo vemos en carne propia también, son dejados en un segundo lugar o como algo no tan prioritario dentro de las mismas casas de estudio. Esta situación nos deja inevitablemente entrever que, y en realidad con hechos mismos nos muestran que la gran mayoría de las veces las acciones son adoptadas de forma reactiva, de forma asistencialista, pero no se está trabajando realmente de forma preventiva y concientizadora dentro de las mismas casas de estudio.
Como reflexiones finales, hacemos hincapié en diversos puntos. En primer lugar, planteamos que desde la educación superior hasta el resto de la sociedad deben hacer una discusión sobre cómo está funcionando actualmente la Ley 21.369, donde las orgánicas estudiantiles y feministas nos encontramos realizando constantemente dicho ejercicio. Así, en segundo lugar, es fundamental que esta discusión avance más allá de las y los estudiantes, sino que debe interpelar a las comunidades educativas en su conjunto, y eso conlleva la toma de responsabilidad por parte de las instituciones de educación superior frente a la correcta aplicación de la ley. Son las casas de estudio presentes a lo largo y ancho de nuestro país quienes tienen la responsabilidad de configurar el entorno en que las y los estudiantes, trabajadores, trabajadoras, académicos y académicas se desarrollan, entendiendo que las universidades como centros de construcción del conocimiento. Por ello tienen una gran responsabilidad para y con la sociedad, debiendo ser pioneros en alcanzar la equidad de género y con ello contar con herramientas para la prevención y la sanción de violencia de género y no discriminación. Finalmente, apelamos a que el Poder Legislativo debe seguir avanzando en la revisión, fiscalización y actualización de la 21.369, ya que como Poder del Estado tiene la responsabilidad de avanzar en esta línea para la construcción de un Chile más justo, con perspectiva de género y que se preocupa por erradicar la violencia de todo tipo. Su quehacer en fortalecer las competencias de las instituciones del Estado, como la CES, es sumamente necesario para hacer efectiva y vinculante las competencias del Estado con las competencias del Estado en la correcta aplicación de la legislación. Más se vuelve imperativo que las competencias otorgadas a la CES sean aplicadas realmente, que no quede solo en poder realizar, sino que efectivamente se fiscalice de forma correcta, de forma profunda las instituciones de educación superior para que cumplan con el deber de construir un Chile más justo, más equitativo y finalmente cumplan con lo expuesto en la ley. Bueno, una intervención. Ahí está, muchas gracias. Sí, como pueden ver, nuestra intervención va dirigida principalmente, por un lado, en que vemos como un guiño muy positivo, que se está abriendo esta discusión en la mesa del Congreso, que se esté pensando en cómo fortalecer al Estado y al Ministerio de Educación y por intermedio también a la Superintendencia de Educación, para que pueda efectivamente cumplir con la labor fiscalizadora hacia las instituciones de educación superior, pero no nos queremos ir sin dejar la preocupación de cómo se va a ver efectivo este fortalecimiento de las CES, principalmente porque sabemos que muchas veces no han existido las competencias o los plazos no han sido los determinantes para poder atender estas inquietudes que remesen a las comunidades educativas, que remesen las vías personales también de quienes son denunciantes, quienes son denunciados. Entonces, también no podemos dejar este espacio sin poder levantar esa preocupación de que esperamos que este proyecto también pueda contener aquello, que el mundo social de la educación y feminista está atento al avance, a cómo se ha ido aplicando la ley 21.369 y vemos que queda mucho aún por avanzar, de que estamos a 2024 y aún no todas las instituciones de educación superior cumplen con el artículo transitorio que se les había dado un año en la 21.369 para que puedan estar al día en la aplicación e implementación de la ley. Entonces esperamos que este proyecto que se está discutiendo sea un paso más para aquello, para ese fortalecimiento, para el avance en la construcción de espacios seguros libres de violencia, de acoso y discriminación arbitraria en las comunidades educativas, pero que también se pueda pensar desde el Congreso más allá, porque desde el mundo social lo estamos haciendo. Así que eso, nuevamente reiterar el agradecimiento a ser considerados como un actor relevante el día de hoy, a poder poner en la palestra, en la discusión, esta temática y a esperar también que pueda salir todo en orden en relación al trámite legislativo. Muchas gracias Javiera y Scarlett por su presentación. Les rogamos puedan permanecer sentados porque vamos a darle la palabra a nuestra próxima invitada y luego abrimos la palabra a las y los diputados. Ahora le damos la palabra a la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Eloicas, señora Josefina Letelier, quien está conectada a la sesión. Bienvenida, Josefina.
Buenas tardes a la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la República. Agradecemos su invitación a asistir a esta comisión y en especial agradecemos a la presidenta de la comisión, la honorable diputada señora Emilia Schneider Videla. Comienzo presentándome. Mi nombre es Josefina Letelier. Soy fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Eloicas, una fundación que está especialmente dedicada a brindar asistencia jurídica a víctimas de violencia en contextos educacionales y en especial a víctimas de violencia de género en establecimientos de educación superior cuando quieren proceder contra sus universidades, cuando éstas no cumplen con su reglamentación interna, cuando denuncian a sus agresores en sus casas de estudio. Asumiendo las complejidades que provienen de ser una sobreviviente de violencia, pero a la vez una abogada que está férreamente comprometida con la erradicación de estas conductas, siempre pudimos prever que el camino no iba a ser fácil. Por un lado, nuestro trabajo depende mayoritariamente de la visibilización de conductas que han sido relegadas o que incluso han sido invisibilizadas como una suerte de vulneraciones que son de segunda categoría. Y por otro lado, se trata directamente con un sistema que ha demostrado vez por vez que ha sido incapaz de lidiar con este fenómeno, que además está en permanente evolución, considerando la evolución de las tecnologías de información y las nuevas formas que hay para vulnerar los derechos de mujeres y niñas en nuestro país. No obstante lo anterior, al igual que muchas otras organizaciones, además de Eloicas, que lidian con este conflicto, vimos en la promulgación de la ley 21.369 una esperanza, una luz al final del túnel, que finalmente le iba a entregar a las víctimas denunciantes de este tipo de conductas herramientas necesarias y verdaderas para impulsar que los establecimientos de educación superior y sus propias casas de estudio fuesen capaces de investigar y darle una debida sanción a estas nocivas conductas que no les permitían estudiar en tranquilidad, paz y seguridad. Como he demostrado en otras intervenciones a esta honorable Cámara, sabemos que esta expectativa y deuda ha estado muy lejos de ser cumplida. Aún peor, el trabajo que hemos expuesto en otras ocasiones, más allá de eso, ha demostrado que tras la promulgación de la nueva ley, la situación ha empeorado. Las únicas que han sido realmente perjudicadas han sido las mismas víctimas que estábamos tratando y llamadas a proteger. Por eso, hoy requerimos su ayuda e intervención en esto que es una extremadamente delicada materia. Creemos profundamente que los cambios que introduce a la ley en el boletín 16.402-4 son los pasos mínimos, pero además urgentes, que tenemos que empezar a tomar para asegurar a las víctimas denunciantes de este tipo de violencia, víctimas que hoy por hoy se encuentran en la más abyecta indefensión, un proceso realmente justo, que le dé garantías asociadas a un debido proceso, que le den una verdadera posibilidad de defensa y una, al final del día, conciliación con su experiencia para darles lo más importante de todo al final del día, un brillante y nueva oportunidad para el futuro para poder remediar su situación. Pero para entender por qué es de tan importancia y de tan vital importancia estas modificaciones, primero se hace necesario destacar, como en otras ocasiones, el desolador panorama que afrontan las víctimas de violencia hoy ante la negligente fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior. A la fecha, y tras más 4 años de ininterrumpida gestión de la Superintendencia de Educación Superior, jamás, ni una sola vez, se ha ejercido su función fiscalizadora o se ha multado ante denuncias ciudadanas. Solo para dar una idea a esta honorable comisión, en cifras, eso significa que la Superintendencia de Educación Superior hoy ignora más de 1.200 denuncias de infracciones legales al año. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que lo hace la superintendencia para burlar el ejercicio de las potestades que le invistió la nueva ley 21.369? Pues abriendo supuestas acciones de fiscalización que en la realidad no llevan a absolutamente nada. No llevan a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio y, por supuesto, no llevan a una formulación de cargos que tampoco llega a una multa al establecimiento educacional denunciado. Estas acciones se alargan al infinito, sin llegar a la finalidad que había tenido el procedimiento sancionatorio, que era proteger a las víctimas, dejando a esta misma víctima denunciante en un verdadero limbo jurídico. Para que esta comisión se haga una idea, todas las denuncias que hemos patrocinado ante la superintendencia, que por decirlo demás no han sido pocas, han acumulado más de 1 año y medio en este estado.
Sin ir más lejos, de hecho, la mayoría de las que nosotros estamos llevando actualmente llevan casi 2 años sin formulación de cargo. Incluso cuando hay informes de la propia superintendencia que confirman que efectivamente de la denuncia involucra un quebrantamiento flagrante a la ley educacional. Mientras, ante casos que son especialmente bullados por la opinión pública, la superintendencia se limita a decir que ha realizado una fiscalización de oficio y que efectivamente están enterados de esta situación, pero que tomarán medidas en el asunto. Estas medidas, dicho sea de paso, duran exactamente lo mismo que la atención del ojo público, es decir, un par de semanas antes de volver a ser archivados hacia la nada. Hay una expresión que comúnmente usamos los chilenos para describir este tipo de situaciones. Mucho ruido, pocas piedras. Hacia la cámara es una cosa, pero para realmente afrontar internamente la situación y multar a los establecimientos educacionales por las infracciones que están denunciadas es otra. Esta extrema lentitud en la tramitación de las denuncias ciudadanas obviamente tiene un impacto bastante real en las víctimas. No se hace necesario mucho para poder concluir que se someten a un proceso en extremo revictimizante, que a la par es ineficiente y bastante kafkiano. Pero lo que es peor, cuando posponemos indefinidamente a las víctimas denunciantes, las posponemos también a los derechos de un procedimiento administrativo sancionatorio serio, que llegue efectivamente una multa, negándole a la vez, y esto es más importante aún, las garantías mínimas que establece en su favor nuestra ley 19.888 sobre bases para la administración del Estado. En efecto, como si el panorama que les he pintado ya no es suficientemente desalentador, además las víctimas que se someten a la negligente fiscalización de la superintendencia ha interpretado que estas víctimas denunciantes no tienen siquiera derecho a consultar la carpeta de su propio expediente administrativo. Todo esto mientras al mismo tiempo informan latamente a la universidad del caso en su contra. En buen chileno, esto significa que las víctimas no saben qué hace el superintendente para avanzar su caso, o si es que efectivamente hace algo, mientras la universidad al mismo tiempo tiene todos los pormenores necesarios para defenderse y armar un caso, y en última instancia incluso tiene la posibilidad de replegarse contra la víctima, teniendo casos donde víctimas que denunciaron ante la Superintendencia de Educación Superior fueron tan perjudicadas que incluso después fueron expulsadas de sus programas de estudio. Por ello, miramos con especial urgencia la necesidad de establecer las garantías de inmunidad para las denunciantes, desde la presentación misma de la denuncia, de conformidad a la modificación que estamos estableciendo en el inciso primero del artículo 44, que está en el artículo primero numeral 3 del boletín, y además junto a una garantía de especial acceso a la carpeta en donde conste la investigación durante todo el procedimiento, incluso después de que éste finalice, de acuerdo al nuevo artículo 43 bis del artículo primero numeral segundo del boletín. Así las cosas, resulta de vital importancia que el procedimiento sancionatorio y con ello las garantías de un procedimiento administrativo serio de conformidad a lo que establece nuestra ley orgánica constitucional para la administración del Estado, es necesario que esto inicie desde el momento de la admisibilidad de la denuncia. Así, el fiscalizador no puede seguir burlando la supervisación del ojo público y aún más, no puede seguir burlando la fiscalización de la Contraloría General de la República en la materia, como actualmente está ocurriendo. Pero cuando nosotros estamos tratando de hablar sobre la negligente fiscalización de la superintendencia, desgraciadamente, cualquier aproximación que nosotros hagamos simplemente nos acerca a lo que es la punta del iceberg. Por ello, para evitar la continuación de este tipo de conductas que son tan nocivas para la justicia de las víctimas denunciantes y evitar la continuación desde la postergación de sus casos y los cierres infundados por parte del fiscalizador, se hace también importante que lo acompañemos con garantías legales expresas de responsabilidad funcionaria que están encargadas de estas fiscalizaciones. Porque la verdad es que de nada sirve establecer plazos de diestra a siniestra si en verdad no existen ulteriores consecuencias por incumplirlo. Por ello, sugerimos verbalizar explícitamente la responsabilidad administrativa, que no es otra que la que establece la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de la Ley de las Leyes, en un nuevo artículo 11º de la Ley 21.369. Esta modificación promueve un cumplimiento efectivo de los plazos que nosotros estamos configurando en esta modificación legal. Y además,
logramos que evitemos un sobreseimiento injustificado de la denuncia, que ha sido actualmente la moneda de turno que utiliza la superintendencia para cerrar los casos. En conclusión, honorable comisión, las modificaciones que se proponen hoy no solo son necesarias, sino que son imperativas para garantizar que la Ley 21.369 cumpla su cometido original. Esto es, verdaderamente proteger a las víctimas de violencia en los establecimientos de educación superior. No podemos seguir permitiendo que el sistema perpetúe la indefensión de aquellos que han sido más gravemente vulnerados en sus derechos. La negligente inacción de la Superintendencia de Educación es una deuda pendiente que hoy debemos saldar con urgencia. Por eso, insistimos a adoptar las reformas que hemos planteado, asegurando no solo que los procedimientos sancionatorios sean justos y eficaces, sino que las víctimas tengan garantías procesales mínimas que la ley debe ofrecerle y que actualmente sí están en otros cuerpos normativos. Es momento de convertir las palabras en acción y de asegurar que esta comisión sea recordada por su firmeza en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo aquellas que denuncian valientemente este tipo de conductas. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina, por tu exposición. Muchas gracias a todas nuestras invitadas el día de hoy. Creo que han sido exposiciones que son un tremendo aporte para la discusión de este proyecto de ley, que de por sí me parece una iniciativa muy importante para el sistema de educación superior. Ahora, dicho eso, ofrezco la palabra a las y los diputados de la comisión. Diputado Bobadilla, tiene la palabra. Presidenta, agradecer a las expositoras el día de hoy por su aporte para la discusión de este proyecto, pero yo quisiera preguntarle a Josefina, fue fuerte y claro el discurso que envió, que lo comparto totalmente. ¿Qué sugerencias específicas, Josefina, podrías hacer ya a este proyecto para que efectivamente la superintendencia aplique mano firme? Le pongamos garras, dientes, ¿me entiendes? Porque al parecer hasta el momento solo se queda en recepcionar denuncias, pero las sanciones brillan por su ausencia. Entonces, mi consulta es esa. ¿Qué sugerencia específica harías tú respecto de la superintendencia? Muchas gracias, diputado Badilla. ¿Alguna otra palabra? Si no, le damos la palabra a Josefina. Josefina, tiene la palabra. Muchas gracias por la pregunta. Desde Fundación Eloica nosotros adscribimos profundamente con la reforma a la modificación legal que se han introducido a esta Cámara con el apoyo de la señora diputada Marcia Rafael. Yo creo que lo fundamental es dividir el problema en dos ámbitos distintos. El primero de ellos refiere básicamente a poner un plazo legal efectivo en el cual deben empezar a sustanciarse y tramitarse este tipo de denuncias, cosa de evitar lo máximo posible esta situación de, entre comillas, limbo jurídico al cual nos estamos refiriendo. Es decir, que en un marco de 6 meses las víctimas puedan saber la continuación de su proceso, un informe efectivo de si efectivamente aquí se trata de una vulneración de derechos y si se va a optar por fiscalizar y en última instancia incluso multar al establecimiento, que no es algo muy distinto a lo que actualmente incurre la Superintendencia de Educación respecto a denuncias ciudadanas de colegios. Entonces, si es que tenemos un procedimiento que ya, entre comillas, es efectivo para más de 30.000 denuncias al año en establecimientos de educación, no veo por qué no utilizar el mismo símil en establecimientos de educación superior cuando son alrededor de 4.000 denuncias. Eso creo que es súper relevante por un lado, pero además, como bien se ha previsto, creo que establecer plazos no sirven de nada si es que seguimos con esta falta de voluntad política, porque eso es lo que es de parte de la superintendencia de querer efectivamente sancionar a los establecimientos. Entonces, creo que una garantía explícita de falta de responsabilidad funcionaria, cuando no solo quebrantan este tipo de plazo súper limitado de 6 meses, sino que además revictimizan a las víctimas o incluso en último término no van a dar una respuesta efectiva respecto a por qué van a cerrar el proceso, creo que es fundamental
para que las víctimas tengan un derecho ulterior a ir a otros tipos de organismos, como lo es la Contraloría General de la República o los tribunales civiles, para poder perseguir la responsabilidad no solo del establecimiento educacional, sino que también del fiscalizador que ha fallado en este caso. Muchas gracias, Josefina. Diputada Marcia Rafael tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, yo quiero, en el fondo, un poco volver a repetir de que este proyecto, el objetivo más importante de este proyecto, presidenta, tiene que ver justamente con cumplir y fortalecer la labor fiscalizadora. Yo creo que eso es el espíritu de este proyecto. O sea, cuando Josefina señala que en la práctica no se llegan a formular cargos, no se sanciona con multa, el tiempo es indefinido y finalmente se archivan los casos, yo creo que es ahí donde este proyecto de ley va justamente a darle solución a aquello. Deben haber consecuencias por incumplimiento de los plazos y así evitar el sobreseimiento injustificado de los casos. Yo creo que claramente tiene que ver justamente con eso, con lo que está ocurriendo hoy día y cómo nosotros somos capaces de ponerle ciertas reglas a esto para que finalmente quienes se sientan acosados, violentados, finalmente tengan una respuesta frente a esto y no que deambulen y también finalmente pueda terminar hasta con problemas de salud mental. Yo creo que claramente aquí lo que pretende este proyecto, y eso quiero dejarlo muy claro, es justamente fortalecer y cumplir la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Educación Superior. Muchas gracias, diputada Rafael. No hay más intervenciones. Ofrezco la palabra nuevamente. Si no, estaríamos en condiciones de levantar la sesión. Le agradezco a nuestras invitadas por sus exposiciones, a Josefina de Loicas, aquí a las voceras de la Confech. Sin duda vamos a seguir tratando este proyecto con mucha celeridad y esperamos pronto aprobarlo en la comisión para que pase a la sala. Muchas gracias a todas y a todos y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.